Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Bienvenidos a Poder Latino, un domingo más en el que hoy nos vamos a fijar en el cine, en Hollywood. La entrega de los Oscars está en cuenta regresiva y en esa ceremonia, además de las estatuillas, de las películas galardonadas, de los actores, de los productores, esos efectos especiales que tanto nos sorprenden año tras año, también vamos a ver mensajes políticos. ¿Cuán habitual es que Hollywood y la política estén de la mano, estén relacionadas? ¿Cuánto influyen esos mensajes? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados, pero antes veamos el siguiente informe. Los Ángeles reunirá a los mejores actores, productores, guionistas y directores del mundo en la ceremonia de los Oscars. Además de celebrar su talento, se hablará de política y seguro se gastará más de una broma a costa del presidente. Si la relación entre Hollywood y la política de Estados Unidos siempre ha sido intensa, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca lo es mucho más. Desde Ronald Reagan, actor convertido en presidente y en ícono republicano, hasta Arnold Schwarzenegger, quien de Terminator pasó a ser gobernador de California, Hollywood y Washington se retroalimentan y generan mucho poder el uno sobre el otro. Hasta el propio presidente Trump, quien hoy tiene una relación bastante áspera con Hollywood, fue estrella de reality antes de llegar a la Casa Blanca. No solo se trata de actores convertidos en políticos. Hollywood es una gran plataforma para recaudar fondos durante las campañas electorales y contar con el apoyo de los famosos significa que los candidatos tienen publicidad gratuita de parte de unos importantes líderes de opinión. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you. ¿Qué poder ejerce Hollywood en la política de Estados Unidos y qué influencia tienen sus producciones en el mundo? ¿Necesitan los políticos de Estados Unidos el apoyo de Hollywood para llegar a la Casa Blanca o mantener alta su popularidad? El cine y la política, una relación de amor y de odio que dará para un debate, el que hoy vamos a tener aquí en Poder Latino, con Dori Toribio, corresponsal en Washington, analista político. Dori, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida a Poder Latino. Gracias. Y también nos acompaña Roberto Brodsky, que es agregado cultural de la Embajada de Chile. Está ya de salida, pero fundamentalmente usted es profesor en la Universidad de Georgetown, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, conocedor de cuestiones de cultura, cine, política, poder. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué es tan habitual que esta noche, seguro se vuelve a repetir, los actores tomen posiciones políticas en esa recogida de los premios Oscars? No es la única vez en el año, pero sí es tal vez el elemento, el momento de mayor repercusión y de mayor impacto. Sí. Bueno, el horno, muchas gracias por la invitación. El horno está para bollos, como decimos en Chile y en América Latina, ¿cierto? Quiero decir que el clima está muy caldeado, el clima de la discusión política, de la discusión no tanto política como de los valores, de las costumbres, de las conductas, digamos, en el trabajo, en la escuela. Esto tiene que ver con el tema de las armas en los colegios, esto tiene que ver con el tema del Me Too, el movimiento Me Too, esto tiene que ver con las acusaciones sobre personajes importantes como Harvey Weinstein, ¿cierto? Que han hecho que retiren a algunos actores importantes como, ¿cierto? Keitel, que estaba en House of Cards. Entonces, creo que todo el clima y todo, por supuesto, el clima, yo diría que de la administración Trump, sobre las costumbres de las personas, sobre los valores de la gente, sobre estos fake news que se llaman, ¿cierto? Ha hecho que el ambiente se caliente muchísimo. Lo que pasa es que usted me habla de un ambiente caldeado, pero por ejemplo pienso en la revolución de los derechos civiles en los años 60, sí, en el movimiento contra la guerra de Vietnam, sí, en la corrupción que rodeó a la administración de Nixon, por citar algunos ejemplos solo. Y le pregunto, ¿era tan habitual como es ahora esas referencias políticas desde el mundo del cine? Eran distintos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en los años 60, 70, había una cierta teología histórica, por decir llamarlo, que es siempre hay un horizonte de cambio político general. Había un universo, digamos, que se cambiaba la sociedad, se quería hacer la revolución muchas veces, ¿no?
Ahora son identidades políticas muy fragmentarias. Son las mujeres que no quieren ser maltratadas en el trabajo, son los estudiantes que no quieren morir en una balacera en la escuela, en fin, son el movimiento de Lives Matter, ¿cierto? Black Lives Matter, o sea, quiero decir, son identidades parcializadas. No son lo mismo que en los años 60 cuando por así decirlo, se apuntaban a horizontes de cambio social general. Eran casi, de alguna manera, propuestas teleológicas las que habían entonces. Hoy día son propuestas de defensa de identidades políticas y de defensa de identidades, incluso de género, muy específicas. Dori. Yo creo que además hay otro factor, por eso ahora se está multiplicando, y son las redes sociales. Cuando en estas galas, que además tienen millones de espectadores en todo el mundo, se producen este tipo de discursos o se lanzan este tipo de mensajes. Y estoy pensando, por ejemplo, en el discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro, como esos 20 segundos, hizo un discurso de 6 minutos, pero esos 20 segundos en los que repite el eslogan de Me Too y ya basta, y se dirige a todas las niñas del mundo. Eso se repitió en todos los países del mundo, en una audiencia millonaria en directo y después en los informativos, pero sobre todo el eco es en las redes sociales. Y digo esto porque en Estados Unidos esto es muy efectivo, porque esto se traduce en recaudación de dinero. El movimiento Time's Up, que es uno de los que se creó al hilo de Me Too, que sirve para recaudar fondos para todas aquellas víctimas, no necesariamente actrices famosas, sino mujeres que necesitan pagar los costos legales aquí en Estados Unidos para denunciar acoso sexual y que no siempre tienen el dinero, porque cuesta muchísimo dinero aquí en Estados Unidos. A través de esta recaudación de Time's Up, que se multiplicó en millones de dólares después de la gala de los Globos de Oro, consiguen dar más dinero. Es decir, tiene una efectividad muy práctica ahora. ¿Son prisioneros los actores de tomar esas posiciones públicas tan fuertes? Es decir, si hubiéramos escuchado a Oprah Winfrey sin ese mensaje, con la misma fuerza, con la misma teatralidad, dirán otros, con esa escenografía que tanto la caracteriza, o a Meryl Streep, no tomando una posición tan fuerte, simplemente agradeciendo el premio, que a lo mejor es lo que se le pide, o que originalmente era lo que se esperaba de esas intervenciones, si no lo hacen hoy, reciben críticas. Es decir, ¿hasta qué punto ellas ya son un poquito actores de un teatro, si se me permite la comparación? Totalmente de acuerdo. En el que tienen que tomar una posición muy fuerte porque la audiencia lo está esperando. El caso más claro, y estoy de acuerdo con eso, el caso más claro del movimiento Me Too, yo creo que es coercitivo, de alguna manera. Es, por supuesto, da voz, ¿cierto?, a un tema, a un problema, ¿cierto? ¿Qué quiere claro. decir coercitivo? Coercitivo quiere decir que obliga a cierta gente y a ciertas instituciones y a ciertas escenas, ¿cierto?, a hablar, a speak out, como si efectivamente el problema estuviese allí. Quiero decir, en la ceremonia de los Oscars no me cabe duda que va a haber esto también. Hay 2 o 3 películas que están siendo nominadas por estos temas, digamos. Entre ellas la película chilena Mujer Fantástica, donde es el tema del transgénero, ¿cierto? Y no me cabe duda que el ambiente, ¿cierto?, llama a que la gente tome el estrado, tome el micrófono y hable y de alguna manera verbalice, ¿cierto?, una posición, y digo coercitivo en el sentido no de que esas personas están llamando a una, por así decirlo, a una acción coercitiva, sino que en los movimientos, por el mismo fenómeno que tú decías de las redes sociales, hacen que, bueno, si no estoy allí, no estoy en ninguna parte. Y tengo que estar en esa posición, ¿cierto? O tengo que negarme completamente. Cuando alguien podría decir que el cine muchas veces ha replicado determinados patrones de conducta que hoy serían inaceptables, pero también los ha cambiado. Pensaba en la película Filadelfia, claro, en la que ponía el tema de la homosexualidad sobre la mesa cuando ninguna película había tenido el valor de hacerlo con tanta crudeza. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Hay una parte en la que estoy de acuerdo con vosotros y sería en la parte en que efectivamente hay mucha gente que cree que los premios de cine o estas galas son para el entretenimiento y no son momento de la política. Yo entiendo que hay gente en sus casas viendo una gala de 4 o 5 horas que duran, no les apetece estar escuchando mensajes políticos y esta parte de las críticas las entiendo. Ahora bien, cuando se trata de si hay una presión del entorno, que me imagino que os referís al entorno de Hollywood,
No lo creo así. Creo que lo que está pasando ahora, quizás si buscamos otros ejemplos políticos, sea un ejemplo diferente. Pero hablando ahora del movimiento Me Too, o por ejemplo, creo que esta noche en los Oscars escucharemos también muchos mensajes contra las armas. Creo que se trata de una cuestión de timing. ¿Por qué? Porque cuando más en tu vida, si eres una actriz de Hollywood, vas a tener una audiencia de 200 millones de personas en directo en todo el mundo, más el eco de las redes sociales, más el eco de los informativos al día siguiente. Nunca. En un momento como este, 3 meses después del efecto Weinstein, con una sociedad estadounidense que está en pleno cambio, con las denuncias y las voces de las mujeres, este es el momento de hacerlo. Aunque por eso digo que parcialmente sí estoy de acuerdo con vosotros, porque recuerdo el caso en la última gala, ceremonia de los Globos de Oro, que sí pasó que la presidenta de la Asociación de los Periodistas Extranjeros se vistió de rojo, porque es de origen hindú, y lo hizo por una cuestión cultural, y en un principio, cuando no se sabía por qué había sido, recibió muchísimas críticas por no ir de negro, que todas las invitadas y los invitados de la gala de los Globos de Oro de 2018 vistieron de negro como pero solidaridad. eso acaba encorsetando un poco lo que decía ahora nuestro invitado también, ¿no? Que es que no puedes salirte del guión esperado, de lo políticamente correcto, y eso en el fondo acaba empobreciéndonos, porque todo el mundo se tiene que ceñir a lo esperado, porque si no eres objeto de críticas. En esa parte es la que digo que parcialmente estoy de acuerdo con vosotros, porque recibieron críticas de otros compañeros y no me parece justo. Si alguien no quiere entrar en los cánones de vestir de negro en esa gala porque no quiere sumarse a la protesta de esa manera, aunque esté de acuerdo con el movimiento, perfecto. Ahora bien, no creo que se trate de una cuestión de secuestrar todo el movimiento, porque creo que es una cuestión de aprovechar el momento en el que estás y de lanzar un mensaje de la manera más eficaz posible. ¿Cuál es la manera más eficaz posible? En uno de los eventos que tiene la atención del mundo entero. Mira, hay un ejemplo interesante frente a este tema. Hace unas semanas vino por acá la mujer fantástica, Daniela Vega, junto con el director de la película chilena, que es Sebastián Lelio, dieron un screening privado en el E Street Cinema con un diálogo con la gente, con el público. Yo asistí, me invitaron, la agregaduría participó del evento, y después hubo una discusión con el público. El público empezó, por supuesto, el público venía muy de parte de la bandera de los transgéneros, ¿cierto? Y por supuesto, muy de parte de Daniela Vega, que estaba allí. Y se le preguntó, por supuesto, al director, bueno, ¿cuál era su próxima película? Y siempre en el sentido de que cuál va a ser su actitud con el tema de transgénero, ¿ah? Hacia adelante. Y Lelio dijo una respuesta muy clara para mí, dijo, mi trabajo es cineasta, yo no soy activista, no soy parte del movimiento transgénero, me interesó mucho el tema del transgénero, creo que es el tema que yo tenía que tratar porque a mí me interesaba particularmente, ¿cierto? Pero mi próxima película no es seguir con el tema de transgénero, es seguir haciendo cine. ¿Alguien podría decir aquí, cuando un actor hace una película, lo que quiere es que esa película llegue al máximo público posible? Claro. Cuando ellos toman una posición en un escenario por un tema que es muy controversial y divisivo en una sociedad, parece que se están tirando piedras sobre su propio tejado, porque están diciéndole a la parte que no piensa con esa idea política, claro, que ellos no están con él, y crean una barrera, cuando tendría que parecer ser todo lo contrario, como que el actor lo que intenta es que su película llegue al máximo público posible. Por eso hay muchos actores que nunca entran en política, pero la respuesta que te darán otros actores es, si no levanto la voz, ahora que estamos en un momento muy importante, ¿qué dice eso de mí como persona? Ya no solo como actor, pero hay muchos actores de Hollywood que no están entrando, y cantantes. Pasó en la última gala de los Grammy que muchos no quisieron entrar a insultar o a hablar mal o a criticar al presidente Trump. Pero voy a recoger un punto que me ha parecido muy interesante, que es este del activismo, porque creo que hay un argumento más que podemos añadir a este debate que es muy interesante, y es por qué creo que tanta gente dentro del colectivo de Hollywood está lanzando ahora estos mensajes, justo ahora, en estas galas este año, 2018 y 2017. Y es porque hay una ausencia de este mensaje en el panorama político, y hablo del liderazgo demócrata. Es decir, justo en este debate que estamos haciendo ahora. Si hablamos de otra cosa, otros movimientos, no a la guerra, o en cuestiones de otras cuestiones, podemos ir una a una, pero en este momento, en el movimiento Me Too, contra los abusos o el acoso sexual a las mujeres, creo que lo que pasa es que como hay una ausencia de una voz líder dentro del marco demócrata o más progresista, en este caso en Estados Unidos, que esté representando ese mensaje y que realmente lo esté representando de manera masiva, hay gente que está intentando cubrir ese hueco, y de manera que, por ejemplo, cuando Oprah lanza ese mensaje llega en vacío,
No hay nadie más lanzando ese mensaje, no hay una voz líder en Washington que esté lanzando un mensaje así. Por el contrario, hay un presidente republicano en la Casa Blanca que cuenta con 10, 12 mujeres que le acusan de acoso sexual. Por eso esos mensajes ahora son más efectivos. Pues esto nos lleva precisamente a la sección de Seamos Precisos para ver precisamente el grado de confianza que genera Washington o de desconfianza. Alexandra, cuéntanos. Hola, Gustavo. Así es, los estadounidenses están cansados, están hartos de los políticos tradicionales. Según un estudio del Pew Research Center, apenas 20% de los estadounidenses confía en el gobierno. Es su punto histórico más bajo. Y no solo eso, veamos este gráfico. Según el mismo centro de investigación, un 66% de los estadounidenses no está de acuerdo con el camino que los líderes políticos han trazado para el país. ¿Explica esto el éxito electoral, el triunfo electoral de candidatos como Donald Trump, el actual presidente? ¿O el hecho de que después de su popular discurso en los Golden Globes, Oprah Winfrey acaparó todos los titulares? ¿Será ella la próxima presidenta? ¿La próxima persona en ocupar la Casa Blanca directamente desde el mundo de las celebridades? Son temas muy interesantes. Regresamos con ustedes al estudio para que sigan discutiendo. Interesante, gracias Alexandra. Esos datos que demuestran la poca credibilidad, el nivel históricamente bajo de confianza que genera la administración y Washington en general. Eso también está dando esos espacios, porque, señor Toribio, usted precisamente mencionaba los demócratas, pero ¿y los republicanos? ¿O es que el cine y Hollywood es demócrata? Siempre lo ha sido, claro, en las últimas 4 o 5 décadas. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, sí, pero los 8 eran años, republicanos. Los 8 años de Barack Obama, Hollywood ha sido, no solo ha sido pro-demócrata y muy progresista, sino que ha tenido un idilio de amor con el presidente Barack Obama mutuo. Sí. Es decir, las estrellas de Hollywood desfilaban en la Casa Blanca demócrata durante los 8 años de Barack Obama y viceversa. Obama acudió a estos eventos de recaudación con los Clooney, los Spielberg, Oprah, que le ayudaron a ser primero presidente de Estados Unidos y después a ser reelegido. ¿Han olvidado los demócratas Hollywood? ¿Han olvidado los demócratas Hollywood? Perdón, ¿los republicanos? Donald Trump tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. No se trata de que haya olvidado a Hollywood, se trata de que no le gustan las críticas. Hollywood en este momento está siendo mucho más crítico. No, pero yo cuando con el digo presidente. republicano no me refiero a Donald Trump. Me refiero al Partido Republicano. Y lo han olvidado en los últimos años. Claro, lo que pasa es que yo creo que, y recojo tu punto, creo que el tema es que tanto los demócratas como los republicanos fallaron cuando el país elige a Donald Trump como presidente de la República. Falla porque falla la política de los acuerdos, falla la posibilidad de entenderse entre las élites, falla la posibilidad de realmente de mantener una tradición, ¿cierto?, que tiene que ver con la democracia y las instituciones de este país, digamos, la law of law, ¿cierto?, la ley el orden de la ley, ¿cierto?, y el check and balance. Es decir, creo que falla el sistema cuando se elige a un personaje como Donald Trump. Creo que eso es lo que está detrás también de esta ola, por así decirlo, donde la sociedad civil toma el estrado de ciertas oportunidades, de ciertas escenas, ¿cierto?, donde a través de las redes sociales o del espectáculo de los Oscars o de la entrega de los Emmy, donde se manifiesta de alguna manera colectivamente, la comunidad de artistas, la comunidad de estudiantes, la comunidad... Fíjese la paradoja. Los actores apoyaron, en ese idilio que comentaba Dori Toribio, a Barack Obama y apoyaron a Hillary Clinton. Y por lo que en un principio tenía que ser un éxito, acabó siendo un fracaso. Y en la segunda ironía, Donald Trump, como crece en popularidad, gracias a un show televisivo. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Es decir... lo que ustedes me comentan tiene elementos como para reforzar el argumento, pero también como para darle la vuelta. Por eso el punto que planteas es muy bueno. Si han olvidado los republicanos a Hollywood, y mi respuesta ahí es que sí, además un sí rotundo en mayúsculas y le ponemos luces parpadeantes para subrayarlo, porque mencionabas a Schwarzenegger o a Ronald Reagan, pero que ellos pertenecieran a Hollywood no significa que Hollywood les apoyara a ellos. Hollywood es un colectivo que socialmente, en cuestiones ideológicas, en posiciones ideológicas, ha sido durante muchas décadas muy progresista en derechos de mujeres, derechos de minorías, aunque luego podamos establecer muchos peros, si realmente representan lo que predican, si aplican lo que predican, o muchas películas
como mencionabas antes. Esto lo dejamos ahí como otro debate, pero efectivamente los republicanos perdieron un vínculo durante mucho tiempo con Hollywood. Ahora bien, el problema es distinto con Donald Trump. Lo que le ha pasado a Donald Trump, que recordemos que era un personaje de la crónica social de este país y del entretenimiento durante mucho tiempo, que adora Hollywood. Los problemas que tiene Donald Trump con Hollywood ahora no es que no les guste o no pertenezcan o no tengan sincronía ideológica. El problema que hay es que a Donald Trump no le sientan bien las críticas. Se marcaron pocos días antes de que tomara posesión en 2017 con aquella gala que recuerdan de los Oscars, cuando Meryl Streep sale, da un discurso muy crítico, aunque no menciona específicamente a Donald Trump, pero menciona aquellas burlas a un redactor del New York Times. A Donald Trump le sentó fatal, al día siguiente aquellos tweets diciendo que era la actriz más sobrevalorada de la historia de Hollywood, y ahí empezó el distanciamiento. Era más una cuestión personal en ese momento, yo diría, es más una cuestión de Donald Trump contra Hollywood o Hollywood contra Donald Trump ahora que de republicanos. Antes de cerrar este tema, me gustaría preguntarles si aplica, viendo los datos de la baja confianza que genera Washington como referente en la sociedad estadounidense, si aplicaría la comparativa, como ha pasado en otras sociedades occidentales, por ejemplo en Francia o en el Reino Unido, o en otros países, aunque no de manera tan exitosa como en estos dos últimos ejemplos. Pienso en España, por ejemplo, si Hollywood es como la voz populista que no encuentra ese eco en el establishment, o en el sistema establecido. Yo creo que más que la voz populista es una voz... es una voz mediática de gran poder de convocatoria, donde es aprovechada de alguna manera, ¿cierto? Y bien aprovechada, ¿cierto? Para levantar ciertos temas y realzar ciertas batallas, ¿cierto? No guerras, ciertas batallas valóricas, ciertas batallas de conducta, ciertos modos de hacer las cosas. Yo creo que en eso está Hollywood hoy en día, desde que este país, ¿cierto?, eligió a Donald Trump. Pero entonces contribuye un poquito, es como un acelerador de la división. Yo te diría que es un termómetro. Diría que es un termómetro del estado del país, y yo creo que es un termómetro en sentido muy fino, porque una película como, Manchester by the Sea, donde es una película de la era de Donald Trump, es una película que describe de alguna manera lo que viven los norteamericanos medios, que no tienen posibilidades de rozarse con las élites del propio Hollywood, ni con las élites políticas de Washington. Esa película... Hollywood la toma y la repone, la realza, la valoriza, ¿cierto? Y le da una posición central en su pantalla. Le voy a dar la vuelta al argumento como reflexión final, y es, ¿qué diríamos si fuera al revés? Si estuviéramos con estas ceremonias, los Globos de Oro, los Oscars, este año, el anterior, este año especialmente, después de todo el efecto Weinstein, de todas las acusaciones que han salido a la luz y lo que después ha dado paso a eso, y nadie dijera nada en ninguna de estas galas. Todo Hollywood estuviera silencioso, las mujeres poderosas, los hombres poderosos, productores, actores, directores, nadie dijera nada, incluidos esos años, este año quizá menos, porque las películas son menos de temática social, pero el año pasado y hace dos hemos tenido tandas de películas que tocaban temas muy sociales o muy sensibles en la historia de este país, como la esclavitud o las diferencias raciales o las minorías. ¿Qué hubiéramos dicho entonces si unas de las personas más privilegiadas de este país, que más dinero tienen, que más dinero ganan, que más voz tienen a la hora de convocar o lanzar un mensaje, se hubieran mantenido en silencio? ¿Qué diríamos ahora si el efecto Weinstein está sacudiendo a Hollywood y nadie dijera nada? Tampoco nos parece bien, o al menos a mí. Yo creo que es cierto que hay que encontrar un balance, y es difícil encontrar un balance. Hay muchos consumidores y espectadores que no esperan de actores de Hollywood o actrices que sean activistas, y está bien, pero hay que encontrar un balance. Uno tampoco puede mantenerse callado cuando la sociedad está enfrentando cambios tan importantes y cuando uno tiene una plataforma tan poderosa como es una gala de los premios del cine. Y esto es Poder Latino, y hoy vemos esa relación, ese idilio o ese odio que tiene la política y Hollywood. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hoy con Dori Toribio y con Roberto Brodsky, hablando de Hollywood, del cine, de la política, de la relación entre estos dos mundos tan influyentes
y que llegan no solo a Estados Unidos, sino más allá de las fronteras. Antes de comenzar el programa, precisamente hablábamos de América Latina, hasta qué punto Hollywood llega más allá de esas fronteras, marca e influye. Y le querría preguntar, ¿cómo llega ese mensaje? ¿Cómo influye? ¿Es decisivo? Yo creo que sí, para las industrias cinematográficas de la región es totalmente decisivo. Hay que ver lo que pasó con Ignacio Iñárritu, ¿cierto? Y su ingreso, por así decirlo, a la producción hollywoodense, ¿cierto? El reconocimiento que le da Hollywood y los estudios a Iñárritu le permite a él hacer una película como The Revenant, ¿cierto? Donde se gasta todo el dinero imposible de hacer en México, en ninguno de nuestros países. Entonces, creo que es muy importante para la industria pequeña, pero industria al fin y al cabo chilena, es muy importante que una película como La Mujer Fantástica ingrese a la pelea por el Oscar a la mejor película. Pero déjame preguntarle, ¿le abren la puerta y le dejan entrar porque su producto es admirado desde un punto de vista ideológico o porque su producto es cotizado desde el punto de vista económico y Hollywood necesita que sus productos sigan siendo competitivos? Yo creo que hay una mezcla. Yo creo que siempre Hollywood, como muy buen guión, siempre un muy buen guión es una mezcla de negocio, una mezcla de talento y de dramático, ¿cierto? Y eso es exactamente lo mismo acá en los Oscars. Estaba pensando, mientras os escuchaba, en un argumento que utiliza muchas veces Donald Trump, o que utilizó sobre todo durante la campaña electoral, cuando muy poca gente en Hollywood le dio su apoyo, en comparación con Barack Obama, sobre todo, o con Hillary Clinton algo menos, pero sobre todo con Barack Obama. Y a él este era un asunto que le dolía, porque a él siempre le gusta, ¿no?, tener la atención y en este caso tener el apoyo de estrellas importantes del cine o de la música o de la televisión, pues siempre viene bien en una campaña y él nunca contó con eso. Recordamos los mítines de cierre que fueron espectaculares con Hillary Clinton, Beyoncé y Trump. No tenía a nadie y él siempre decía que es que en Hollywood a la gente le da vergüenza decir que es republicano y que nadie iba a decir en voz alta que apoyaba a Donald Trump. Y en el fondo, si lo pensamos, tiene razón, porque nadie que sepamos con perfiles públicos muy poderosos han confesado votar a Donald Trump. Más bien lo callan, suponemos que habrá, porque en Hollywood tiene que haber también conservadores, por supuesto, pero los casos que conocemos es la gente que o votó a Hillary Clinton o está abiertamente en contra y es muy crítica con Donald Trump. Eso me lleva a la misma conclusión que el profesor, que esto también se tiene que trasladar a la hora de elaborar películas. No debe ser fácil como director o como guionista proponer historias que van en contra del flujo de la industria o incluso de los espectadores. Pero esto yo creo que es una cuestión en general, no solo en política. Sí. Estaba pensando también ahora en el estreno de Black Panther, que es cambiando de tema absolutamente, pero tiene que ver la misma conclusión. Ellos han abierto una puerta. Hasta ahora se decía que jamás iba a triunfar una película, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, con todo un reparto y con una temática afroamericana o en este caso africana. Y mira dónde estamos. Ha tenido que venir alguien que cambia las tornas y que demuestra que no, que cuando hay una película buena puede funcionar igual. ¿Es Hollywood un instrumento de colonización cultural? Eso se decía antes. En los 70 los teóricos críticos latinoamericanistas decían que Hollywood era una herramienta de colonización cultural. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día se ve a Hollywood como un posible aliado importante. Hoy en día... ¿Aliado de quién? Aliado de los cineastas, básicamente, y de los productores. De las industrias que son más o menos pequeñas, en América Latina al menos, ¿cierto? Y que tienen que apoyarse en la subvención estatal. Y Hollywood les ofrece, les abre la posibilidad de una producción de compañías privadas, donde, por supuesto, son más los dineros que pueden correr allí, son mayores los presupuestos, mejores las actrices o al menos los castings, digamos, se hacen de otra manera, ¿cierto? Entonces, en términos de producción cinematográfica, hoy en día, para esas industrias pequeñas y para esos cineastas, Hollywood es un potencial aliado. Dori, ¿de acuerdo? Yo no sé si colonización cultural, es cierto que me resulta un término como muy antiguo, es cierto que se utilizó durante mucho tiempo y hay gente que todavía lo utiliza. A mí se me hace como un poco fuerte. Pero digamos que define el frame, ¿no? El frame en el que uno define los valores de lo que tiene que ser el gobierno, el papel de la prensa, la libertad individual, todos esos valores que forman parte de esta sociedad y que a lo mejor chocan con otras sociedades que no los tienen tan enraizados y que es gracias a eso que se acaban permeando por ósmosis cuando uno consume esos productos. Es en ese sentido que a los que me refiero cuando les pregunto. Yo te iba a decir que casi prefiero utilizar influencia cultural en ese sentido, sí, mucha y mayúscula. Eso no solo es malo, también puede ser bueno. Hollywood tiene el poder en muchos de nuestros países, no solo en este, de proponer temas sociales. Antes mencionabas Filadelfia y ahora tenemos una perspectiva muy clara de lo que pasó entonces. Eso cambió muchas mentes y muchas perspectivas y hoy en día estoy segura que dentro de 10, 20 años
años, cuando hablemos de algunas películas de hoy, nos demos cuenta que también, si no cambiaron mentes o si no consiguieron cambiar sociedades enteras, pero al menos sí ponen temas difíciles sobre la mesa que hay que hablar en algún momento, y que se hablan en programas y que se hablan en críticas de cine, y que la gente va al cine a ver y se enfrenta a estos temas, y esto es un elemento muy poderoso, es un elemento de influencia en las culturas de otros países que sí son muy poderosos. Pero hay una intencionalidad detrás de algunos directores con esos productos. ¿Intencionalidad a qué te refieres? Cuando, por ejemplo, determinados directores que son judíos quieren recuperar y poner sobre la mesa el tema del Holocausto, cuando algunos políticos en Europa consiguen ganar posiciones dentro de sus sociedades negando el Holocausto. O, por ejemplo, películas que realzan el impacto del cambio climático o la necesidad de respetar el entorno en películas de dibujos animados, por ejemplo. Pero en ese caso, claro, toda película pero tiene mira tú intencionalidad, el ¿no? ejemplo de Spielberg, que hizo esa película del Holocausto, ¿cierto? La lista de Schindler. La lista de Schindler, yo creo que en América Latina la ignorancia absoluta que hay sobre el tema del Holocausto hizo que esa película, por ejemplo, la gente tomara una cierta relación de, no digo de realidad, porque es una película finalmente, pero una relación de histórica con lo que sucedió en la Alemania Hitler, ¿cierto? Entonces, creo que allí también, como tú decías, hay un elementos que no solo son, por así decirlo, de influencia cultural y hegemonías culturales negativas, sino que también hay elementos también que ponen en relación al cine latinoamericano o al cine de, diría yo, lo que se llamaba antes el tercer mundo, con realidades más globales y con historias más globales, ¿cierto? Y creo que eso no es malo. Creo que también el verdadero efecto dañino quizás de la producción de Hollywood no es tanto la producción de películas como el sistema de distribución y de exhibición, que tapa y bloquea la salida de las películas propias de los países, ¿cierto? En función de estas especies de blockbuster y de grandes campañas, digamos, de grandes producciones. Eso sí que es dañino. Y por eso, por lo mismo, los franceses, los alemanes y otros países han generado cuotas de pantalla. Hay cuotas de pantalla en que los exhibidores tienen que tener al menos de su cinematografía europea o francesa o sueca o alemana, ¿cierto? Una cierta cantidad de films. Eso es efectivamente lo que debería pasar también en América Latina. No ocurre eso, pero lamentablemente esa sí es una influencia nefasta, diría yo. Hablando precisamente de la percepción que se tiene de Estados Unidos más allá de las fronteras del país, Alexandra, ¿cuáles son los datos de las últimas encuestas? Hola, Gustavo. Han estado hablando del poder blando, de la influencia de Estados Unidos más allá de sus fronteras. Y no es ninguna sorpresa. Hollywood, por ejemplo, ha conquistado audiencias alrededor del mundo. De hecho, según un estudio del Pew Research Center, un 65% de los encuestados en 37 países dicen que le gusta el cine, la música y las series de televisión producidas en el país norteamericano. Y de hecho, este poder cultural, esta influencia que tiene Estados Unidos en el extranjero, se traduce en poder político. Veamos este otro gráfico. Según la misma investigación, poco menos de la mitad de los encuestados están de acuerdo con los ideales democráticos de Estados Unidos. Paradójicamente, sin embargo, cuando se le pregunta si están de acuerdo con que esos ideales se exporten o que esas ideas lleguen a sus países, solo un 38% está de acuerdo. Es decir, un 54% de los encuestados prefiere que esas ideas se queden en Estados Unidos. ¿Cuánta influencia tiene el poder blando de Estados Unidos en el extranjero? Regresamos con ustedes al estudio para que sigan discutiendo. Gracias, Alexandra. 37 países del mundo. Con datos como estos, ¿cuál le llama más la atención? Bueno, sin duda el dato donde el 65%, ¿cierto?, se declara favorable o al menos agradado, ¿cierto?, con los productos de música, televisión y películas americanas, norteamericanas, ¿cierto? Yo creo que ese es un dato importante sobre el tipo de cultura que globalmente, de alguna manera, estamos consumiendo. Y también es un comentario sobre la producción norteamericana de esas mismas películas. Yo creo que hace 20 años o 10 años era muy difícil que los Estados Unidos o Hollywood o los estudios, Amazon, Netflix o cualquier otro, ¿cierto?, financiara y se comprometiera en una serie como Narcos, por ponerlo, o Prófugos.
¿cierto? U otras que hay por ahí. ¿Pero usted considera a Netflix como parte de Hollywood? A mí me parece que parte de los estudios, son parte de los estudios. Es tanto así que Netflix decide retirar a su actor estrella en House of Cards, luego del problema que tuvo con Kevin Spacey, ¿cierto? Luego que tuvo el problema con Harvey Weinstein. Entonces, creo que sí, forma parte de una política, Netflix y Amazon y las demás productoras. Entonces, creo que este 65% está dando cuenta de, por así decirlo, de un consumo global, de un tipo de cultura, pero a la vez da cuenta de una política distinta en los estudios sobre los países que están votando, están diciendo que nos agrada, ¿cierto? Creo que allí hay una pluralidad, se está abriendo una pluralidad. A mí me llama mucho la atención una de las cifras, que es la visión de los estadounidenses, que es un 58% favorable y un 26% desfavorable, porque claro, en este contexto en el que estamos hablando, ahí entramos en un territorio diferente, que es el de la diplomacia pública, es el de crear la marca de un país y la marca de unos ciudadanos. Y claro, ahí sí tienes toda la razón, que tenemos que plantearnos qué factor juega el elemento cultural, las películas, la música, todos los productos que salen de Estados Unidos a todos los países del mundo. Eso también influye en la visión que tienen el resto de países, el resto de jóvenes del mundo en los estadounidenses y en Estados Unidos, porque entonces, insisto, estamos entrando ya en un territorio de diplomacia pública y es un territorio mucho más poderoso. Es una influencia directa y es una reflexión muy, muy interesante. Aunque mi conclusión, y esta es de manera muy personal y no es sociológica, sino más de percepción personal, es que las influencias tienen esa doble cara, pueden ser negativas y pueden ser positivas, y yo de momento entiendo que desde un punto de vista sociológico puede ser más positivo el poder de Hollywood ahora, en este momento en el que estamos hablando, 2018, por conseguir llevar temas sociales y ponerlos sobre la mesa aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo, pero evidentemente hay que ver ese doble rasero, esa doble cara y el poder de influencia que puede tener en territorios como la diplomacia pública. Estamos en Poder Latino hoy con Roberto Brodsky y con Dori Toribio. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. So what do you do around here? Read books. El poder de Hollywood trasciende las fronteras. Las películas y series de televisión que se producen en Estados Unidos influyen en la forma de pensar del resto del mundo. Los superhéroes como el Capitán América, que se dedican a vencer el mal gracias a los valores de Estados Unidos, son una gran herramienta de poder blando. Esto se refiere a la capacidad de conseguir que los demás hagan lo que uno quiere sin recurrir a la represión o al dinero. Es la posibilidad de influir en los otros sin sobornos ni coerciones. I was the best figure skater in the world. El poder blando es una herramienta tan eficaz que en 2007 el expresidente chino Hu Jintao hizo pública su política de poder blando cuando dijo frente al Congreso Nacional del Partido Comunista Chino que el gran rejuvenecimiento de la nación china definitivamente estará acompañado por el florecimiento de la cultura china. Y ya se han puesto en acción sus planes. En 2016, Sony Pictures Entertainment formó una alianza con Dalian Wanda y una compañía china que se ha convertido en uno de los imperios mediáticos más grandes del mundo. Según expertos del Council on Foreign Relations, China no ha escondido sus deseos de crecer e influir en Hollywood. ¿Ustedes creen que Occidente está influyendo de manera decisiva también en el continente asiático y particularmente en un mercado como el chino? Bueno, yo creo que China, desde el punto de vista de América Latina, claramente para los latinoamericanos China es el principal aliado. Y los chinos lo saben, lo tienen, por así decirlo, en mente esto desde hace más o menos 25, 30 años por lo menos. Yo recuerdo que el año 80 haber escuchado perfectamente, ¿cierto?, en Chile, a representantes, digamos, de la República China, el interés, ¿cierto?, que tenían ya
en invertir en Chile, en generar con Chile una alianza estratégica, en generar con América Latina una alianza estratégica. Para ello está muy claro que esa es una región, digamos, de primera prioridad y que se transformó para América Latina, para los latinoamericanos, en un socio estratégico fundamental. Sobre todo ahora que Estados Unidos se ha retirado de algunos acuerdos y ha querido, digamos, ¿cierto?, revisar algunos tratados de libre comercio. Para los chinos eso es fantástico. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio geopolítico en nuestra era, y es como China está ocupando el lugar que está dejando Estados Unidos en el liderazgo en el mundo, y esto incluye también la influencia en otros países. La influencia de China se está expandiendo y es algo que podemos ver muy claramente, por ejemplo, en los roles de la UNESCO, como el paso atrás que da Estados Unidos se está ocupando diplomáticamente por China. Lo vemos también muy claramente en la lucha contra el cambio climático, como China aprovecha el paso atrás que da Estados Unidos, y también lo vimos en la última Asamblea General de Naciones Unidas, como en los espacios más sociales, en las luchas más sociales en las que Estados Unidos está dando un paso atrás. Con la presidencia de Donald Trump, China está dando un paso adelante, y esto es un movimiento geoestratégico muy interesante al que estamos asistiendo ahora, pero aún quedan años de evolución. Lo que pasa es que hablamos de diplomacia, pero en cuanto a consumo de productos culturales, los productos chinos no tienen aún ni presencia ni desarrollo. Bollywood, que es la industria de Hollywood, claro, de la India, también tiene y continúa teniendo públicos muy minoritarios en las sociedades occidentales. Es decir, la división cultural o la barrera cultural de lo que viene del mercado asiático y particularmente de China a Occidente no recibe el mismo nivel de lo que Occidente le envía y sí es consumido. Sí, el problema yo creo es que por un lado los dramas, la dramaturgia, lo que se produce, ¿cierto?, en los estudios de la televisión y del cine chino, por supuesto que la cantidad de habitantes, ¿cierto?, que permiten que el mercado sea, por así decirlo, autoabastecido. Que el mercado chino abastece a su propia industria. No requiere necesariamente salir afuera, no necesita salir afuera. Por lo grande del mercado. Por supuesto, por lo grande del mercado. Y entonces hay ciertos productos... Pero pasa que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y hay ciertos productos que sí salen, que son las películas de artes marciales, las películas, ¿cierto?, donde de los tigres chinos, donde se hacen unas danzas, ¿cierto?, de peleas de karate, y donde de alguna manera tienen un público. Hay un público cautivo. Se ha creado un género con eso, ¿cierto? Entonces allí sí colocan esas películas y allí funcionan. Pero para el resto, yo diría que para la dramaturgia cinematográfica, ¿cierto?, ellos se bastan con su propio mercado. Creo que es una cuestión de tiempo, como bien apuntabas, y se me ha venido a la mente una cosa en cuestión cultural que me parece que demuestra que va a ser una cuestión de tiempo también con China, y es con Corea. El fenómeno del pop coreano, como está arrasando entre los adolescentes, la generación más joven de los millennials. Esto hace 20 años era impensable, porque precisamente, como mencionas, los flujos culturales parece que van de aquí a allí, pero de allí a aquí por la barrera cultural es más difícil. Pero lo que está pasando con el fenómeno del pop coreano es arrasa en las generaciones más jóvenes, incluso aquí, o sobre todo aquí en Estados Unidos, y eso a mí me hace pensar que efectivamente es una cuestión. Pues si hay alguna sociedad occidentalizada en Asia, pues probablemente es Corea del Sur. Sí. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, pero China tal vez no lo es tanto. Cuando China ha conseguido colocar sus mensajes, ¿es que lo ha hecho a través de Hollywood? Pienso, por ejemplo, en películas como Karate Kid. Karate Kid, ¿se acuerdan de una película que era de una danza de los chinos, que era magnífica, estaba muy bien actuada, estaba muy bien hecha, con una belleza increíble, ¿cierto? No me acuerdo ahora el director, pero son esos productos que entran efectivamente, ¿cierto?, a la industria y a la distribución, ¿cierto?, de los majors, que se llaman. Los majors, eso sí lo toman y lo distribuyen, ¿cierto?, y lo exhiben. Estamos en el Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Poder Latino, hoy hablando de Hollywood, pero también de Washington. Antes de cerrar el programa, porque ya nos queda muy poco tiempo, me gustaría pedirles un pequeño comentario. ¿Creen que Washington hoy, con esos datos que nos explicaba Alexandra, sigue teniendo capacidad de influencia en Hollywood? Bueno, es cosa de mirar Post, que es la película, ¿cierto?, de Meryl Streep, donde efectivamente se retrata la relación, diría yo, entre periodismo, industria del cine
y política, donde efectivamente se cruzan las tres, ¿cierto? Y está magníficamente, yo diría, ambientada, muy bien actuada. Y sí, pero por supuesto, los temas que toca esa película son los temas de los papers, los Washington Papers, ¿cierto? Sobre la guerra de Vietnam. Ese es el tema. Y me parece que desde allí es que Hollywood está mirando a Washington. Me refería también más a, por ejemplo, cómo cómo Washington influye en crear películas que contribuyen a cambiar el marco de pensamiento. Por ejemplo, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos dedicó $1 millón a producir una película que se llamaba Top Gun, para fomentar el reclutamiento, o cómo el Departamento de Defensa, de nuevo, le abrió las puertas en la Primera Guerra del Golfo a la CNN para que casi retransmitiese, creando en la sociedad estadounidense una imagen de una guerra que querían demostrar que se estaba ganando de una determinada manera. ¿Esa influencia hoy ha bajado? Creo que hay una reacción, pero que no está promovida por Washington, es promovida contra Washington. Es decir, hay una, por así decirlo, en la guerra cultural, en el espacio de guerra cultural que estamos viviendo, Hollywood asume un rol en esa guerra cultural y entonces promueve ciertas películas que, por supuesto, no están en la línea de los que lideran hoy día Washington. Yo creo que se está dando una contradicción y es, por un lado, sería casi imposible que ahora Washington pidiera algo a Hollywood, Washington, con esta administración Trump, pidiera algo a Hollywood y Hollywood dijera, sí, seguro, vamos a hacer una película como las que mencionaba. Se me hace difícil porque ahora la relación es muy tensa, ¿no? Y estamos en este periodo casi de relaciones congeladas entre las dos partes, pero al mismo tiempo se está dando este fenómeno, ¿no?, en el que Hollywood se está nutriendo de Washington para películas, para series de televisión. ¿Cuántas series de televisión hay ahora con presidentes de Estados Unidos que abordan las tramas de Washington, la política, el periodismo? Es decir, se está produciendo este doble fenómeno, que sería la distancia, por un lado, más ideológica, pero al mismo tiempo la atracción, porque las tramas son muy de Hollywood, lo que estamos viviendo aquí en Washington. Queda dicho. Esto ha sido Poder Latino. Gracias por escogernos para estar informados, al menos, en la relación de Hollywood y la política. Volvemos la semana que viene. Que tengan una feliz noche de cine.